Primero presentarme, soy José Ansón, llevo en los mercados financieros 8 años trabajando diariamente con ellos. Me he formado en distintas metodologías y una de las que impartimos dentro de la escuela es las ondas de Elliott. También impartimos la de Wyckoff y también el tratamiento de divisas. Esta metodología que utilizamos hoy, que son las ondas de Elliott, dejadme un segundito que os comparto la pantalla. Vale, veis mi pantalla, ¿no? Perfecto. Pues esta metodología que utilizamos, que es de las ondas de Elliott, se desarrolló en la década de los años 30, en 1930, ¿vale? Por Ralph Nelson Elliott. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Pues en el curso que vamos a impartir, veremos quién es Ralph Nelson Elliott, que es una breve introducción, ahora la veremos también. Los tipos de pautas que hay dentro de todo lo que son los movimientos que está haciendo constantemente el mercado y que se dividen en varios tipos, que es la pauta de impulso. Estudiaremos todas sus reglas, qué tipologías de pautas tenemos, cuáles son las reglas del solape, las reglas de extensión y alternancia y unas reglas de igualdad también. Todo esto lo vamos a ir viendo en la evolución del mercado, cómo va reproduciéndose constantemente y diariamente todas estas pautas. Luego también miraremos lo que son los objetivos de cada una de las pautas de impulso, hasta dónde tiene que llegar el precio. También daremos cómo debemos de entrar y cuáles son los puntos de entrada. Y luego unos objetivos de retroceso. Cuando esas pautas de impulso finalizan, hay unos retrocesos que son las caídas que tenemos en los mercados normales, ¿vale? Luego tenemos unas pautas correctivas, que son las que se suele quedar el precio siempre en un rango, que se dividen en tres tipos, que son la pauta plana, una pauta de triángulo y una pauta de zigzag, ¿vale? Cada una de ellas tiene sus peculiaridades y todo. Y luego tenemos lo que son las pautas terminales. ¿Cuáles son las pautas terminales? Cuando tenemos un impulso tanto al alza como a la baja, pues cómo va el precio perdiendo esa fuerza y nos va dejando un rastro de una pauta terminal en el que nos indica que ese movimiento ya está finalizando y cómo nos podemos preparar para el siguiente movimiento, ¿vale? Estudiaremos también qué es un fallo de quinta dentro de las ondas y las relaciones de Fibonacci dentro de las pautas terminales. También decir que Ralph Nelson Elliott todo esto lo estructuró con la métrica de Fibonacci, en la cual nos va dando cada uno de los procesos y de los puntos de entrada y salida del mercado con Fibonacci. También estudiaremos qué es el corte de una línea 2-4 y los objetivos de las pautas terminales. Y aún así también pondremos en indicadores, aunque hay gente que no los utiliza, yo no los suelo utilizar, por si queréis tener más seguridad a la hora de, no de realizar la entrada, pero sí de que os dé una confirmación de que se está produciendo ese movimiento, ¿vale? Entonces, una breve introducción de quién era esta persona. Era un economista de la década de los años 30 que empezó a estudiar pues, cómo se producían esos movimientos dentro de los índices. Sobre todo lo que estudió fue el índice Dow Jones, que era el que primaba en esa época, pero se puede aplicar a todo. Es más, se aplica incluso a día de hoy a las criptomonedas y os lo enseñaré luego al final de esta masterclass. Entonces, él lo que hacía era estudiar todos esos movimientos en las temporalidades, tanto anuales, mensuales, hasta gráficos, horarios y de minutos, ¿vale? Al estudiar esto, lo que identificó es que los mercados son fractales. ¿Qué significa un mercado fractal? Que todo lo que se está produciendo en un minuto está componiendo a temporalidades superiores. Si un minuto tenemos una onda de impulso al alza, nos lo reflejará en el de 5 minutos, pues con una vela o 2 velas, el tramo que necesite, ¿vale? Entonces, todo lo que se produce en temporalidades pequeñas se va reproduciendo sistemáticamente hasta temporalidades mucho más altas, ¿vale? Y lo que estaba descubriendo este hombre al hacer todo este estudio es, dentro del caos que es el mercado, la organización que hay dentro de esos movimientos, ¿vale? Como os decía, Nelson Elliott
utiliza las secuencias de Fibonacci para los principios de la base de onda, determinando los objetivos del movimiento de cada uno de los precios, ¿vale? Eso nos garantiza en que muchas estrategias me dicen, sí, bueno, cuando corte la media móvil de tal con la de cual, entras al mercado. Ya, pero ¿dónde me salgo? ¿Y desde dónde tiro mis puntos de referencia y todo? Pues con la parte de Fibonacci, pues podemos tener los puntos de entrada y justo cuáles son los de salida que se cumplen a rajatabla. Tras realizar todo el análisis y ver el comportamiento de la masa a la hora de invertir, todo el mundo que está metido en la bolsa haciendo las inversiones, pues lo de que detectó fueron esto: las pautas de impulso, las pautas correctivas y las pautas terminales, cómo se comportaban cada una de ellas, ¿vale? Todas estas ondas se descomponen en subondas. Ahora os lo explicaré en otra diapositiva que tengo, que lo vais a ver más claro, ¿vale? ¿Y qué ocurre con esto? Por ejemplo, con la caída del COVID, todos los que estábamos utilizando ondas de Elliott pudimos detectar ya, previo al coronavirus, que se iba a producir esa caída. ¿Por qué? Los inversores empezaron a coger miedo, vinieron las noticias de China, se empezaba a extender por Europa, y hasta que todo eso se fue llegando a los mercados, la gente, los inversores, están globalizados, están invirtiendo en mercados asiáticos, en mercados europeos, americanos, de todos lados. Entonces, todas esas noticias corren y hacen que el precio se comporte de esa forma. Por eso detectamos ese movimiento y lo vimos con esta caída. Estábamos contando nuestras pautas, se vio en el Dow Jones, en el Nasdaq, se vio en el DAX alemán, en todos los índices, ¿vale? Y aquí, al tener nosotros identificado cuáles eran nuestros movimientos, nos pudimos posicionar para coger toda la caída y sacar nuestras rentabilidades, ¿vale? Incluso a día de hoy, por ejemplo, mañana tenemos un dato bastante importante, que es el IPC de Estados Unidos, y estamos identificando ya que estamos en un proceso de onda C, ahora mismo no me vais a entender, que es una finalización, y preveemos, porque como ocurre todo, a no ser que sea alguna noticia espectacular o algo, preveemos que el mercado va a caer. O sea, vamos a tener una caída, ¿vale? Vale, vamos a ver un poquito los tipos de pautas que vamos a ver en el curso, que son, dentro de las pautas de impulso tenemos las pautas tendenciales, que tenemos dentro de esas pautas tendenciales impulsos con tercera extendida, ahora lo veréis en un gráfico a lo que me refiero a eso, y impulsos con quinta extendida. Significa que es el mayor recorrido. Cuando veis en la bolsa que el precio está en rango y de pronto hace ¡bum!, se dispara para arriba o se dispara para abajo, a eso nos referimos, ¿vale? Y dentro de las pautas terminales, lo que es una pauta terminal que sigue su proceso hasta que finaliza, o lo que es un fallo de quinta, que también lo veremos en el curso, que es que no llega a cumplir unos objetivos que tiene que cumplir. Dentro de las pautas correctivas, como hemos visto al inicio de la presentación, tenemos los tres tipos, que son pautas planas, pautas de triángulo y pautas de zigzag. En ellas estudiaremos qué es cuando se queda el precio metido en un rango, ¿vale? Ahí estudiaremos cuáles son sus procesos, cómo se deben de operar, o si nos esperamos a la finalización de esa pauta para coger el impulso otra vez, ¿vale? Dentro de las pautas de impulso, os voy a dar unas pequeñas pinceladas. Se componen de 5 segmentos, como veis en este dibujo de aquí, en las cuales las impares son las de impulso y las pares siempre son las de retroceso, ¿vale? Las ondas de retroceso nunca pueden retroceder el 100% de la onda de impulso, como veis en este punto de aquí o en este de aquí, ¿vale? Y solo una de estas ondas, la 1, la 3 o la 5, es la que va a ser la extendida, ¿de acuerdo? Esto es lo que os decía, cómo se descomponen las ondas dentro de subondas. Esto es lo que le llama Elliott la fractalidad, y dentro de esta fractalidad se va sumando a la temporalidad también, ¿vale? Entonces, siempre como componemos de 5 ondas y un ABC de retroceso, veremos siempre esta estructura en el mercado, ¿vale? Dependiendo de la temporalidad en la que estemos,
se verá con más nitidez o con menos nitidez, ¿de acuerdo? Pero siempre están cumpliendo estas reglas. Dentro de las pautas correctivas tenemos la primera, que es la pauta plana, que está formada en 3 ondas, que le llamamos ABC, ¿vale? Las 2 primeras tienen una estructura correctiva, el precio corrige normal, y la tercera siempre tiene una estructura impulsiva, o sea que la onda C siempre vamos a encontrar una estructura impulsiva. La onda B es la más compleja en formarse y es la que más duración tiene entre la A y la C, ¿vale? Y aquí es donde en la onda B todas las, digamos, bancos financieros, planes de pensiones, o sea, digamos, las manos fuertes, como les llamamos, o las ballenas, son los que están manejando el precio para coger liquidez ellos, acumular posiciones y luego salir hacia el lado que ellos quieren, ¿vale? Entonces, esta zona es de las más peligrosas de operar a traders pequeños como nosotros, pero os vamos a enseñar también a cómo identificar y cómo poder operar, ¿vale? Y la onda C, como decía, que es siempre la de impulso. ¿Vale? En las pautas correctivas de triángulo, aquí se forman siempre en las ondas 4, en ocasiones en las ondas 2, pero las ondas 2 suelen ser muy rápidas, entonces no da tiempo a verlo bien y tampoco se hacen. Es un movimiento rápido, hacen pum pum para abajo y luego ya hacen el impulso inicial hacia arriba, o si es al revés, sube para arriba y cae el mercado. En las pautas de triángulo no hay una dirección concreta del precio, cada vez se va estrechando más, no se ve gran volumen de mercado de negociación, los rangos se van estrechando cada más y se compone de 5 ondas, que es el A, B, C y D, ¿vale? Dentro de este, en el momento en el que detectamos que ya se está comprimiendo tanto el precio, ya estamos empezando a prepararnos para hacer la secuencia que tiene que seguir generándose dentro de la pauta de impulso que llevábamos, ¿vale? Imaginaros que llevamos una extensión, se queda en ese rango, hace ese triángulo, pues tiene que volver a subir, ¿vale? Aunque los triángulos tienen su peligro. Vale, y la última de las pautas correctivas es la pauta de zigzag. Esta es la que más me gusta a mí operar porque tiene una regla que es muy curiosa. Primero se compone igual en 3 ondas, A, B y C. La onda A y la onda C son impulsivas y la onda B tiene un retroceso muy corto y implica menos tiempo en formarse que la onda A y la onda C. Y una de las ventajas que tiene esto, que cuando identificamos una pauta de zigzag, si la onda, hemos visto que la onda A es de impulso, vemos que el retroceso de la onda B es muy rápido, emplea menos tiempo que de la onda A, yo ya sé que la onda C al menos va a tener el mismo tamaño que la onda A, ¿vale? Eso lo explicaremos en detalle en el curso y eso ya nos da una garantía de saber dónde tenemos que entrar y dónde nos vamos a salir con seguridad ganando esos puntos, porque se repite constantemente. Dentro de las pautas terminales son igual una pauta de impulso, pero es de finalización y deben de cumplir las pautas de impulso. Lo único que aquí en estas pautas terminales hay una excepción, que ya explicaremos, en la que no se cumple, ¿vale? Y no se cumple nunca. Por eso las identificamos como pautas terminales y sabemos que va a ser una pauta terminal para aprovechar ese movimiento o esperarnos al siguiente movimiento en el que la tendencia va a cambiar, ¿vale? Y aquí ya os empiezo a dar un poquito de detalle de qué es el corte de la línea 2.4, que es cuando corta estos 2 puntos el precio y fijaros cómo sube. Indicadores más típicos que se suelen utilizar con las ondas de Elliott, ¿vale? Está el MACD, el RSI y el estocástico. Entiendo que entendéis algo de indicadores. Si no, en el curso ya podremos explicar. Aquí, como os decía al principio, no lo utilizamos como punto de entrada, sino como verificación de que la señal se va a dar, ¿vale? Como veis aquí, estas líneas que tenemos, yo aquí tengo una pauta terminal, está finalizando,
y me está haciendo divergencias en los tres indicadores a la vez. No hace falta utilizar los tres a la vez, ¿vale? O sea, que cada uno, el que quiera, el que más a gusto se sienta. Entonces, aquí ya me está dando una indicación de que todo este movimiento previo que veníamos aquí de bajada está finalizando para iniciar un nuevo movimiento, ¿vale? Y aprovechamos esto para empezar a posicionarnos o esperarnos a que nos dé la siguiente señal para salir con el mercado con ellos, ¿no? ¿Dónde podemos utilizar esta estrategia esta metodología? Porque realmente no es una estrategia, es una metodología en la que cualquier otra estrategia que vosotros hayáis aprendido podéis incluirla dentro, ¿vale? Primero, en las temporalidades, en cualquiera. Lo único es en mercados líquidos. ¿Qué significa un mercado líquido? En el que tengamos una contrapartida instantánea, inmediata, ¿vale? Divisas, índices, criptomonedas, acciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí os traigo uno que es el futuro del maíz. Aquí se cumple lo mismo, pero el problema que tenemos, que veis, todos estos puntos o rayas, es que no hay liquidez, no tengo una contrapartida. Si yo me quiero salir o entrar del mercado, me tengo que esperar a que alguien meta un contrato para que yo pueda salir, ¿vale? Por eso hay que buscar siempre mercados líquidos. Las temporalidades. Desde un tick, el tick es la mínima expresión de movimiento del precio. Se van formando las ondas constantemente. Esta es la de un tick. En la siguiente gráfico tenemos, por ejemplo, el de 5 minutos. Esta metodología funciona tanto al alza como a la baja y se está moviendo constantemente el mercado de esa forma, ¿vale? Tenemos en diario también, como veis, tengo los índices aquí. Wall Street es el Dow Jones en la plataforma que solemos utilizar. Y como os decía también, si os gusta trabajar con las criptomonedas, también se puede utilizar. Como se ve el movimiento de las 5 ondas, cómo termina y cómo el precio se vuelve a los orígenes, ¿vale? Esto lo explicaremos en el curso, ¿vale? Ese era, perdón, el Ethereum. Sí, este era Ethereum y este es el Bitcoin, exactamente igual. Cualquier operación que queráis hacer, estos os he puesto aquí en diario, pero se puede hacer también en minutos, en 5 minutos, lo que queráis, ¿vale? Se puede utilizar de la misma forma. Y esto es todo. Básicamente es daros una visión general de qué es lo que vais a ver y estudiar en el curso si estáis interesados. Si tenéis alguna pregunta, abrid los micrófonos.